Sí. ¿Ahí me escuchan? Ok, pónganse de pie un momento, vamos a dar gracias a Dios. Párense, siéntense, siéntense. La idea es que ustedes despierten de lo que estaban ya casi durmiendo en la adoración. Ahí es cuando ves quién realmente tiene sueño. Cuando los volteas y ves que están intercediendo es porque no durmieron bien, ¿verdad? Cierra tus ojos, vamos a orar. Cristo, tú eres el Rey. Tú eres el que merece gloria, honra y poder, Señor. Porque tú fuiste inmolado y tú eres el único digno de abrir los sellos y de desatar lo que hay en medio, Dios. Gracias, Padre, por el día de hoy, que en tu nombre, Señor, hemos estado gozándonos, Señor, en tu presencia, Padre. Oramos porque Cristo reine en este lugar y ministre en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Toma tu asiento. Me hubiese gustado tener uno de los muñequitos que vi que los chicos hicieron en el taller. Sin embargo, pues bueno, la palabra que Dios nos dio a través de Donnie fue una expresión maravillosa de lo que realmente hay en el corazón de Dios, y que es algo de lo que yo te quiero compartir el día de hoy. Es algo muy sencillo pero muy bonito. Amén. Aleluya. Quiero compartirte a Jesús como nuestro máximo ejemplo de alabanza. Ver a Cristo como aquel Cordero que entró hasta el lugar santísimo y ofreció un sacrificio acepto delante de la presencia de Dios. Puedes escribirlo así: Jesús, ejemplo de alabanza. Y sabes que antes, en el tiempo del tabernáculo, la gente llevaba sus animalitos para ofrecerlos y que los sacerdotes pues hicieran holocausto y hicieran sacrificio a Dios. Y pasaba algo muy peculiar, y era que tomaban aquel borreguito y lo revisaban de todos lados, así minuciosamente, para encontrar si aquel macho cabrío no tenía un defecto en él. Y cuando aquel macho cabrío cumplía con todos los requisitos de pureza que se necesitaban, se escuchaba una voz en el campamento que decía: ¡Tetelestai! Aquel sacerdote, al tener al macho cabrío en sus manos, estaba diciendo: la ofrenda ha sido aceptada. El Señor nos ha dado un año nuevo de perdón. Y te imaginas escuchar a todo el pueblo de Israel que Dios había perdonado sus pecados gracias a aquel pequeño holocausto de ofrenda a Dios. Pero hubo un macho cabrío, hermano, que sin mancha y sin arruga, con su propia sangre, nos hizo para siempre perdonados, justificados, sanos, santos y libres de la condenación del pecado. Cristo fue aquel que fue inmolado en la cruz y que adoró al Padre, para que ahora tú y yo pudiéramos disfrutar de esto que acabamos de vivir el día de hoy, que es su presencia. Yo no sé, hermano, si a ti no te impacta, pero a mí me rompe el corazón saber que antes no se podía entrar y tener comunión con el Dios vivo. Los israelitas veían la nube, veían la columna de fuego, y era inalcanzable la presencia de Dios. Y ahora tú tienes acceso a lo más profundo gracias a Jesucristo. Dios está al alcance de tu oración. Tienes una línea directa con Dios. Puedes acercarte confiadamente, como lo dice su palabra. Acerqueos pues confiadamente al trono de gracia para recibir gracia y oportuno socorro. Dios quiere, hermano, que entendamos cómo es que Cristo adoró al Padre. En los Salmos
en una gran parte de ellos, para ser exactos, 56 o 57 salmos, menciona en el principio del salmo, en el título, al músico principal, salmo de David, salmo de Asaf, salmo de Jedutún. Habían diferentes tipos de salmos escritos a Dios, pero en ese título que decía al músico principal, está un poco de lo que hoy te quiero compartir. Porque aunque no está dentro del cifrado de la Biblia, de los versículos, se repite mucho. ¿Y cuántos saben que cuando Dios repite algo, significa que es importante? Como cuando decía el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces has escuchado una palabra que Dios repite constantemente para que no se te olvide? Pues en estos pasajes hay una referencia al músico principal. Y es una frase que yo me imagino que hacía referencia a aquel que dirigía en ese momento el servicio del salmo. Es decir, nosotros sabemos que los salmos los leemos, pero entendemos que son cánticos, y que en el tiempo de David habían instrumentos, se adoraba a Dios con salmos, con salterio, con arpa, con decacordio, con diferentes instrumentos. Y esta pequeña frase, hermano, pareciera como que está ahí y no tuviera mucha importancia, pero hemos tratado de buscar de qué manera adorar a Dios. En muchos lugares no se puede aplaudir, o la alabanza es un poco más solemne. En otros lugares el Espíritu Santo hace y deshace, dice por ahí. En otros lugares aquellas personas se tiran al suelo y adoran a Dios. Y hay otros lugares donde la alabanza es muy simple, pero no por simple quiere decir mala. Significa que adoran a Dios como el Espíritu, el testimonio de Dios les ha dado a cada uno. Pero hoy quiero contarte que Cristo alabó a Dios de una manera distinta, de una manera que a mí me sorprende, porque llevo bastante tiempo perteneciendo a los servidores en el grupo de alabanza, y me sorprende porque Jesús no necesitó tener un instrumento musical o tener un aparato para poder llegar al corazón de Dios. ¿Sabes? Cristo rasgueaba su vida. Cristo percutía su alma. Cristo coreaba con su testimonio alabanzas a Dios. Y a mí me sorprende entender que a lo mejor la alabanza es más profunda. Y no solo es un cántico, sino una vida de adoración. Quiero que por favor busques ahí en Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Del 7 al 12, dice así: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo último.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Amén. A mí de verdad que me sorprende cómo aquí dice que a veces pasamos mucho tiempo ofreciendo sacrificios y muchas veces los mismos sacrificios, ¿no? Pero sabes, Cristo con uno solo bastó. Cristo fue suficiente. Porque su vida se derramó de una manera sobrenatural, inentendible. ¿Qué tan dispuesto estás tú a humillar tu vida y desperdiciarla para que Dios sea exaltado? ¿Qué tan dispuesto estás tú a menguar para que Cristo viva en ti? ¿Qué tan dispuesto estás tú a decirle al Señor que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres? Aunque me duela, aunque tenga que ir en contra de mis anhelos, de mis deseos, de mis sueños, que se haga como tú quieres. Porque a lo mejor tú ya tienes tu vida planeada y dices, seguro yo voy a ser exitoso. Pero ¿y si Dios dice que no? ¿Y si Dios quiere que tú tengas un ministerio diferente? ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor que se haga tu voluntad? Fíjate lo que dice, que Cristo es el músico principal de quien los salmos hablan tanto. Es aquel que sabe cómo adorar al Padre, es aquel que logró traspasar a este lugar santísimo y ofrecer un sacrificio santo con su propia sangre. Él es el perfecto ejemplo de cómo alabar y de cómo adorar al Padre. El único problema que yo creo que hay a veces es que tomamos el lugar de aquel que sí sabe alabar a Dios. Y digo tomamos porque a veces nos sucede que nos plantamos para adorar a Dios queriendo que se hagan las cosas como yo lo he decidido. Pero si te acuerdas a quién mandó el Señor para darnos testimonio de cómo llegar al Padre, a su Espíritu Santo. Si tú no sensibilizas tu voz, tu oído para oír al Espíritu Santo, seguramente se va a hacer como tú quieres. Pero Dios podía haber derramado de una manera increíble y no sucede porque hay un obstáculo y a veces somos nosotros mismos. Dios quiere que tú le dances. A mí no me gusta danzar. Dios quiere que tú levantes tus manos. Me veo ridículo levantando mis manos. Dios quiere que tú corras, que brinques, que contagies el gozo del Señor. Que lo hagan los demás. ¿Y sabes qué es lo que espera? Que tú te quites la vergüenza. Porque Cristo llevó la vergüenza en la cruz. ¿Sí sabías que no había una muerte más vergonzosa que morir en la cruz? Cristo podía haber muerto degollado, tal vez podía haber muerto apedreado, pero decidió morir en la cruz para clavar algo que no se podía si hubiera sido de la otra manera que te acabo de contar, y era llevar tu vergüenza, para que te quites eso de encima y decidas adorar a Dios sin límites, sin restricciones, sin que te digan. Yo me he quedado a veces sin voz diciéndoles, hermanos, levanten sus manos, adoren a Dios.
Y yo quisiera que pudieras discernir que la Biblia dice que el Señor se pasea en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y qué haría el Señor si te ve con esa cara de chayote cuando estamos cantando? ¿Qué haría el Señor si te viera con esa actitud de apatía, de hueva, de no quiero, de mejor me salgo? ¿Qué haría el Señor si te viera así? Hay un trasfondo que hoy te quiero compartir, ligado a cómo Cristo adoró, que tiene que ver cómo adorar a Dios sin nuestra voz. Imagínate un escenario donde el Señor está oyendo a la orquesta del mundo, porque normalmente en el culto dominical, ¿cuántas iglesias crees que se reúnan a nivel mundial? Millones y millones y millones de iglesias están cantando, hasta incluso se repiten los cantos y al mismo tiempo las iglesias adorando: Santo, 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 todos cantando y todos exaltando, y los hermanos llenos de gozo levantando sus manos. ¿Y qué tal que Cristo apagara el switch de cero música, cero voz, cero instrumentos? Quiero escuchar puros corazones. ¡Boom! Ahí es donde quedamos desnudos, ¿verdad? Porque podemos cantar bonito y yo te voy a enseñar la postura de santo que me sé. ¿Me la crees, verdad? Pero ¿sabes qué es lo que no puedes a lo mejor tú discernir directamente? Lo que hay en mi corazón. Pero el que diseñó el corazón pesa los corazones y sabe lo que realmente hay. ¿Cuánto tiempo crees que se tarda un músico afinando los instrumentos, ecualizando y checando todo lo del audio? Ya lo viste hace ratito. Nos tardamos un buen de tiempo, hermano, porque de verdad que hay que checar cosa por cosa para que no te lastime el oído a la mera hora. Nos tardamos mucho tiempo afinando y acomodando nuestros instrumentos. Hoy te quiero invitar a que pases más tiempo afinando tu corazón a la línea, a la voluntad de Dios, para que no te dé miedo danzar y adorar a aquel que es digno de gloria. Hay un versículo, un pasaje que quiero tomar en este concepto, es Filipenses 2, ya lo conocemos, del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. ¡Wow! ¿Qué pasaría si solo leyéramos? Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y nos saltamos toda la humillación y todo el dolor y todo el despojo que Cristo hizo. Yo quiero que te imagines aquí cuando sentimos la presencia de Dios, es durísimo. Sientes que se te mueve todo. Ahora imagínate estar en los cielos en su misma majestad. Allí estaba Jesús con su Padre y decidió venir a la tierra con un montón de cuates, voy a llamarlo, que como lo dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y sabes, hermano, a mí me sorprende este pasaje porque me deja en claro que si quiero adorar a Dios de manera correcta, antes que aprenderme todos los acordes, debo de sensibilizar mi corazón ante la presencia de Dios.
Porque yo no sé en qué momento el Espíritu Santo va a querer sanar a alguien, va a querer liberar a un cautivo de demonios. Amén. Va a querer echar fuera las ataduras, derramar su bendición. Y no me serviría de nada si yo me aprendo todas las canciones, pero no estoy sensible. Porque ese es el mover de Dios. Dice la Biblia, hermano, que Él ha dado dones a los hombres para que estén ahí, ¿verdad? ¿Quién ha profetizado? Levanten su mano. Así sin pena. ¿Quién ha profetizado alguna vez? ¿Qué dijo Pablo? Quisiera que oraran en lenguas, pero más que profeticéis. Y Dios te ha llamado a ti que ya has profetizado y a los que no, a profetizar, a ser parte del culto, a ser parte de la exaltación a Dios. Pero nos guardamos todo para nosotros. Luego a mí me sorprende, hermano, que viene alguien, ahorita no es el caso con Cristian, pero dice, hermanos, es que yo tenía una palabra. ¿Y por qué no la diste? Era el momento preciso. Ahí tenemos que andar buscando a Donnie, ¿no es cierto? En el momento en el que Dios te está hablando, hermano, escucha su voz. No te hagas sordo, Dios está hablando. Dios tiene cosas que darte, cosas que darle a los demás a través de ti. Pero si tú estás papaloteando por allá, no vas a entender lo que Dios quiere hacer. Cierra tus ojos y abre tus ojos espirituales para que puedas ver la gloria de Dios. Cristo se despojó a sí mismo. Si has leído el Apocalipsis, sabes que el cielo, ¡wow!, está cañón, ¿sí o no? Está precioso, hermano, increíble. Y lo más bello de todo el cielo es el Padre, la gloria y la majestad de Dios que llena todo. Y Cristo dijo, voy a despojarme de todo lo que tengo para humillarme. Despojarse a sí mismo significa que a lo mejor tengo cosas, tengo dones, tengo talentos, tengo ánimo, ganas de, y Dios me ha capacitado y el Señor me ha dado con qué armarla, ¿no? Y despojarse es decirle, Señor, todo esto es tuyo. Todo lo que tengo proviene de ti y regresa a ti. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:36. Todo es por Él, de Él y para Él. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? ¿Qué cosa es tuya? Dime. ¿Qué cosa tienes tú que no venga de Dios? Despojarse es reconocer esto y decirle, Señor, lo que tengo no es mío, aquí te va. Úsalo para tu propósito. Te bendigo, Señor. Sé lleno de gloria. Dice que se humilló a sí mismo. Esto quiere decir que Jesús se convirtió en el siervo de los siervos. O sea, que Cristo decidió que quería venir a esta tierra a servir. Todos los que participamos, hermano, en alguna actividad en la iglesia, aquí en los campamentos y en diferentes áreas, somos llamados servidores. El siervo, para que te des una idea, fue como José, aquel que limpiaba los suelos con su trapito, con su jabón, aquel que recogía la cochinada de los ganados, aquel que hacía las tareas más bajas del reino. Ese era el siervo. Eso quiere decir, hermano, que tú y yo debemos de estar dispuestos a servir a un nivel que vaya más allá. No solo en donde Dios te ha capacitado y te ha dado talento, sino en áreas donde veas oportunidad de servir. Que hay que levantar una silla, yo voy. Que hay que barrer, yo voy. Que hay que hacer esto, yo voy. Y espero no me cuelguen los hermanos de la alabanza que estamos aquí.
Pero yo he visto músicos cantar increíble y tocar bien padre, pero corren cuando ven una escoba. Y Dios quiere que así con la misma unción que tú cantas, le pongas el empeño a lo demás que Dios quiere que sirvas. Ahí estás viendo a tu pastor cargando la bocina en el lomo y no le ayudas. Estás viendo que hay una necesidad para dar clase en los niños y no te apuntas. Dios quiere servidores que vayan más allá de lo que Dios les pide. Haz más. Dice la Biblia, somos siervos inútiles, porque solo hacemos lo que Dios nos dice y nada más. ¿Por qué no hacemos más? ¿Por qué no vamos a más? ¿Por qué si Cristo estuvo capaz de ir a lo más profundo, a sacarte de ahí, no decides tú acompañarlo un poquito y humillar tu vida para adorar a Dios? ¿Sabías tú que cada vez que tiendes tu cama estás cantándole a Dios? ¿A poco? Cada vez que tú haces algo que honre a Dios, estás alabando. Cada vez que tú haces algo bien en tu trabajo, estás adorando. Cada vez que tú decides esperarte al tiempo de Dios, estás adorando. Aprendamos del sumo sacerdote a vivir una vida de alabanza. Y entonces cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, porque allí estaba escondido su poder. Si tú logras impactar en la alabanza de esa manera, con tu vida, con tu integridad, vas a lograr tocar el corazón de Dios, porque es imposible separar lo espiritual de lo físico. No puedes tú adorar solamente a Dios con tu voz. Necesitas, es algo que es en nuestro interior. Necesitamos adorar a Dios de una manera como Él es. Dice la Biblia que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Gente que tenga la sensibilidad de oír la voz de Dios en espíritu, pero que también su vida sea verdadera. No queremos gente hipócrita. Queremos gente que viva lo que canta. Y que la gente que nos conoce pueda oír: Santo, Santo, cada vez que nos conoce. Dice que Cristo dijo estas palabras, el Señor Jesús: esta es la vida eterna. Esto es lo más eterno que hay, que te conozcan a ti. Aleluya. Amén. Yo quiero que intentes por un momento interpretar aquel silencio en la cruz cuando se escuchó: consumado es. Tetelestai. La ofrenda ha sido acepta. Tenemos vida eterna a través de Cristo, que entró a lo más profundo del corazón de Dios para enseñarnos cómo adorar. Dice la Biblia en Crónicas: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que me permitas adorarte voluntariamente? Porque todo lo que tenemos proviene de ti, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Así, sin música, adoremos al Señor.
Cristo, 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 Cristo.